Buenas tardes a todas y a todos. El tema de hoy, como saben, es el patrón de conducta tipo A y C, que son sus consecuencias en la salud. Él es Miguel Ángel García Narváez, es licenciado en Psicología por parte de la Universidad Americana de Acapulco, con maestría en Psicoterapia Humanista por el Instituto Universitario Carl Rogers, AC en Puebla, con sede en Acapulco. Se desempeña como psicólogo en la elaboración en psicodiagnóstico infantil en niños con necesidades educativas especiales en la Secretaría de Educación Guerrero, en el Centro de Asesoría y Modificación de Hábitos, coadyuvando con la Secretaría de Desarrollo Económico como reclutador de personal. Desde hace 6 años es docente de la Universidad Americana de Acapulco y Universidad Español, impartiendo cátedra en diferentes materias, siendo titular de las materias relacionadas a la psicometría y el psicodiagnóstico. Se emplea desde hace 9 años como psicólogo adscrito en el área de evaluación y psicodiagnóstico, elaborando evaluaciones psicológicas para familias que están en un proceso legal a nivel familiar en el Centro de Convivencia Familiar, supervisada de este honorable tribunal. Entre sus cursos y diplomados que ha tomado son los siguientes: cursos de técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio por parte del Instituto Mexicano de Estudios y Consultoría en Derecho AC, seminario de evaluación psicológica infantil por parte de la Asociación Nacional de Psicología Jurídica de México, seminario en psicología forense por parte de la Sociedad Iberoamericana de Psicología Jurídica y Ciencias Forenses AC, seminario elaboración del dictamen pericial en materia familiar por parte de la Sociedad Iberoamericana de Psicología Jurídica y Ciencias Forenses, seminario en pruebas psicométricas para niños y adultos por parte de la Asociación Nacional de Psicología Jurídica de México y el diplomado en Psicología Jurídica y Forense por parte de la Asociación Nacional de Psicología Jurídica de México. Bueno, pues como se escucha, nuestro querido Miguel Ángel, además de todo lo que ha estudiado, él constantemente, no nada más en instituciones se está capacitando, sino él siempre está aprendiendo algo nuevo. Realmente creo que la evaluación lo escogió a él, no él escogió la evaluación, sabe muchísimo con respecto a este tema y reconozco, lo admiro y de verdad te agradezco mucho, Miguel Ángel, que hayas aceptado nuestra invitación. Y pues vamos a iniciar. Entonces ya al final vamos a permitir que Miguel Ángel pueda dar el tema y al final, si gustan, pueden usar el chat para hacer sus preguntas o ahí mismo, conforme vaya transcurriendo la plática, pueden ir preguntando, yo voy a ir tomando nota y al finalizar el tema podemos hacerle las preguntas a Miguel Ángel. ¿Sí? Bueno, pues muchísimas gracias. Adelante, Miguel Ángel, dejo el micrófono. Gracias por la oportunidad al Centro de Convivencia Familiar Supervisada, a mi casa, que es el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura. Muchas gracias por la oportunidad de compartir. Esta charla para mí se me hace muy importante que lo conozcan, ¿no? ¿Qué es el patrón de conducta A y C? ¿Cuáles son las consecuencias en la salud? ¿Por qué justo estos dos términos, no? Más que nada, el patrón de conducta A son personas que son, que tienen tendencia a sufrir problemas del corazón, y el patrón de conducta tipo C son personas que pueden tener la tendencia, en este caso, a presentar enfermedades crónicas como el asma o el cáncer, ¿sí? Pero dentro de la investigación, para poder englobar todos este tipo de predisposiciones, hábitos, conductas, se le puso este nombre, patrón de conducta A y C. Entonces vamos a explorar estos términos de lo que es, qué proceso se da de manera muy general en nuestro cuerpo y sobre todo qué comportamientos, hábitos y formas de pensar hacen que en este caso nosotros podamos estar en riesgo, ¿sí? Esto para mí es muy importante. Vayan tomando nota mentalmente
sobre todo si ustedes se van cachando en varios de los comportamientos o conductas que a lo largo de la plática se va desarrollando, ya es un foco amarillo o hasta un foco rojo, ¿no? Entonces, justamente ese es el objetivo de esta plática, que ustedes lo conozcan, pero sobre todo ustedes lo apliquen, ya sea si es su caso o alguna persona que también se puede identificar con este tipo de comportamientos y estilos, ¿no? Y sobre todo para empezar a hacer conciencia y analizar si vamos bajándole 2, 3, hasta 4, 5 rayitas, ¿no? Si nosotros nos estamos cachando en este tipo de inercia. ¿Ok? Pues bueno, antes de iniciar, es algo muy importante tener claro lo siguiente, ¿no? La naturaleza de las enfermedades cardíacas es compleja. La investigación ha aportado abundantes datos sobre un conjunto de factores de riesgo y pueden agruparse en 3 grandes bloques, ¿no? Que son los factores de predisposición, que son factores que nosotros no podemos modificar, los factores adicionales y los factores psicosociales y emocionales. ¿Sí? ¿Cuáles son estos factores? Los factores de predisposición son aquellas condiciones genéticas o físicas que no pueden ser cambiadas aunque se modifiquen las condiciones de vida. Es decir, la edad no la podemos modificar, el sexo tampoco, el tener la predisposición o presentar diabetes tampoco, y tampoco podemos dejar a un lado los antecedentes familiares. Y dentro de los factores tradicionales que se pueden identificar o que tienen una alta relación con respecto a presentar algún padecimiento, pueden ser, por ejemplo, el colesterol y la hipertensión, ¿no? Pero lo que nosotros vamos a ahondar y vamos a, en este caso, vamos a conocer a profundidad son los factores psicosociales y emocionales, que estos sí se pueden modificar. ¿Por qué? Porque eso ocurre por parte de nosotros, a través de nuestro estilo de vida y también la manera en cómo desplegamos y cómo presentamos nuestro comportamiento a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y son factores que tienen que ver con nuestro comportamiento y estilo de vida, como el consumo de alcohol, la cafeína, el alcohol, la falta de ejercicio físico habitual, las estrategias de afrontamiento al estrés o la ansiedad y el estrés psicológico y social. Fíjense, la situación en México con respecto a lo que es el patrón de conducta A y el patrón de conducta C. Se estima que representan el 77% del total de muertes de adultos en México, fíjense. Y dentro de este 77% se puede ver que 17% fuma, consume 7.2 litros de alcohol por persona, 22.8% presentan hipertensión. 1 de cada 3 adultos, es decir, el 32.1%, adultos en México presentan obesidad y casi 1/3 de las mujeres, es decir, el 32.7%, fueron clasificados como obesas. La obesidad es el factor de riesgo cardiovascular más común entre las mujeres, fíjense. Entonces, el tener problemas del corazón es algo que es un problema de salud pública, pero que también a través de nuestro comportamiento y nuestro estilo de vida y también algunos factores psicológicos o variables psicológicas que nosotros vamos desarrollando por el aprendizaje, también nos ponen en riesgo. Y bueno, haciendo un poco de historia, ¿por qué el patrón de conducta C, ¿no? Fue establecido originariamente por los cardiólogos Friedman y Rossmann en 1959 para describir ciertas características comportamentales que eran comunes entre sus pacientes con cardiopatía isquémica. ¿Qué es la cardiopatía isquémica? Hace referencia a un padecimiento del corazón donde no es suficiente el aporte de oxígeno a la sangre y a su vez, en este caso, el músculo del corazón no tiene esa capacidad de hacer su función y en este caso no cumple sus necesidades metabólicas. Y ustedes dirán, ¿por qué lo pudieron identificar, en este caso, médicos y no psicólogos o psiquiatras? Por el simple hecho de que
Por lo general, quienes tienen ese primer contacto son el médico general y los especialistas, ¿no? Entonces, este patrón de conducta sale, en este caso, fuera de la experticia del médico. Entonces, por eso, ellos son que desde primer mano, en primer mano, ellos tienen el contacto con este tipo de pacientes y ya posteriormente la psiquiatría y la psicología tomó cartas en el asunto con respecto a hacer esa investigación y sobre todo escudriñar y descubrir qué factores de riesgo son importantes en este tipo de enfermedades, ¿no? ¿Y qué pasa a nivel general en nuestro cuerpo? ¿Sí? Hay una activación de nuestro cerebro de manera recurrente, duradera e intensa. En respuesta al estrés, ojo, el estrés es una de las enfermedades del siglo XXI, ¿no? Con liberación importante de triglicéridos y colesterol, y por la gran cantidad de colesterol y triglicéridos, por la gran cantidad existente, esto facilitaría la formación de depósitos de grasas en las arterias del músculo del corazón, y es por eso que las arterias del corazón se van tapando y se dan los infartos, en este caso los otros males cardíacos. Entonces, cuando nosotros nos estresamos, vamos generando, como bien se le conoce o comúnmente se le conoce, la grasa mala, y eso va tapando las arterias del corazón. Fíjense, por el estrés. Y definiendo, el patrón de conducta C es un patrón como un complejo acción-emoción que se manifiesta en personas muy comprometidas, el afán crónico por conseguir un número ilimitado de metas poco definidas, ¿sí? En el periodo más corto de tiempo, ¿sí? Son personas que van en contra del reloj, es decir, todo lo quieren rápido. Y se imponen o imponen a otras personas o cosas que comparten su mismo entorno, ¿sí? Las características más significativas del patrón de conducta tipo A se caracterizan por movimientos rápidos, tensión muscular facial, tono de habla muy enérgico, gesticulación excesiva y conducta de impaciencia en estas personas que presentan este tipo de patrón. Hay conducta agresiva, competitiva y exceso de ambición por parte de estas personas. Y reacciones emocionales de ira y hostilidad cuando se le impide cumplir sus objetivos, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, todo este tipo de comportamientos van a generar un estrés bastante importante a nivel individual en la persona, ¿sí? Ya de manera muy particular, estos son los indicadores a nivel conductual o de comportamiento que tienen las personas con este tipo de conducta tipo A, ¿no? Que es la impaciencia o urgencia. ¿Qué es la impaciencia o urgencia? Ya hablando en cuestión de conducta o comportamiento, perciben que les falta el tiempo, entonces se presionan a sí mismos cuando creen que es necesario, ¿sí? También presentan cuando están forzados a la inactividad, se impacientan con facilidad durante el tiempo de ocio, es decir, la persona se siente intranquila aunque esté tomando un descanso o esté con otras personas. Estas personas están siempre pensando qué hacer. Y también dentro de la impaciencia y urgencia atienden sin escoger o seleccionar las solicitudes que le exige su contexto. Ellos lo toman como una exigencia, ¿no? Y se comportan con prisas en lo que hacen y en lo que se les encarga, ¿sí? También tienen esa necesidad de probar que los logros son por mérito personal, ¿sí? Ellos tienen que siempre estar a la punta del grupo, siempre tienen que estar destacando. ¿Por qué? Porque tienen esa necesidad de que se les vea, ¿no? De que son personas que resuelven, ¿sí? El trabajo a muy corto plazo y con fecha fija representa para ellos un desafío y un control del buen uso del tiempo. Para ellos es gestionar de manera adecuada el tiempo, ¿no? El estar siempre urgidos. También tienen un hábito automatizado de no focalizar la atención, ¿sí? Realizando dos actividades físicas diferentes, ¿sí? O a la vez.
únicamente 2, pueden ser varias, ¿no? Y con esto la persona se siente bien, siente que está siendo productiva, ¿sí? Se desentienden del contexto si valoran que no encierra ninguna exigencia. Es decir, si la persona considera que no es importante o no es relevante, él sigue haciendo lo que a él le place o considera importante en ese momento, y en este caso queda en segundo término el medio ambiente, ¿sí? Suprimen vacaciones, alargan la jornada laboral y llevan trabajo a casa los fines de semana, ¿no? Entonces son personas que por lo general están pensando siempre en el trabajo y no se relajan, ¿sí? Reaccionan con impaciencia y hostilidad cuando se ven obligados a detener el ritmo de actividad que se autoimponen, ¿no? Ellos están en lo suyo y no sé, viene una persona, un compañero de trabajo y le hace una pregunta, lo desconectan y es cuando viene la reacción, ¿no? De molestia, de irritabilidad, porque se les interrumpió en algo importante que ellos están haciendo, ¿sí? Presentan ansiedad anticipatoria, es decir, prevén situaciones y problemas con el fin de lograr mayor control. Son personas muy controladoras, ¿sí? Lo que genera impaciencia y estados de ansiedad. Investigaciones han constatado mayor elevación de la tensión arterial y frecuencia cardíaca. Y bien importante, la otra variable del inciso B es la implicación y la sobrecarga laboral. La vida laboral ocupa un lugar central para las personas que tienen un patrón de conducta tipo A, ¿sí? Es un medio de autoafirmación ante sí misma y ante los otros, ¿sí? Anteponen las exigencias laborales a cualquier otra actividad, ¿sí? Perjudicando las relaciones familiares y sociales, es decir, quedan en un segundo término, con tal de cumplir y demostrar que son eficientes y son personas valiosas. También la implicación laboral en trabajos con alta demanda psicológica, donde existe poca capacidad de decisión y nulo control en modificar las tareas laborales, ¿sí? Entonces, todo esto genera estrés y un esfuerzo invertido y tiene como efecto aumento de la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. Entonces, todo esto sumado con la predisposición, es decir, la parte genética y aparte es el estilo de vida que llevan estas personas, pues obviamente va a generar problemas en el corazón. Y en general, las características cognitivas, emocionales y de conducta que la forman la triada hostil dentro del patrón de conducta tipo A es la cólera o el ira, o la ira, perdón, que ¿cómo se puede observar? Sentimientos que pueden variar desde la simple irritación hasta la furia cuando se sienten frustrados. Ojo, tienden especialmente a la cólera no expresada, es decir, se lo guardan, pero por dentro pasa todo, ¿sí? La segunda variable es la hostilidad. ¿Cómo se puede reflejar? Representa una característica más estable de la personalidad y hay actitudes marcadas de dominio y competitividad, ¿sí? Todo lo ve como algo que siempre debe de ganar la persona y siempre tiene que estar al frente, ¿sí? También un estilo de afrontamiento de lucha y confrontación. La tercera variable dentro de esta triada es la agresividad. No necesariamente se traduce en respuestas de violencia física. Lo expresan a través de desvirtuar los logros ajenos, minar la fiabilidad o la confiabilidad de los resultados de los demás, disminuir los esfuerzos de los otros, desacreditar sus ideas y negar a los demás la atención o la ayuda que precisan. Entonces, si ustedes se fijan, todo este tipo de comportamientos van condicionando a que poco a poco vaya desmejorando la salud. ¿Cuáles son las consecuencias psicosociales del patrón de conducta A? Entre los problemas más frecuentes son los trastornos emocionales y factores psicosociales de la readaptación funcional, ¿sí? Puede haber depresión, en la depresión afecta el pronóstico, ¿sí? Entonces, si la persona presenta el patrón de conducta A y sufre un infarto, pues obviamente va a haber depresión. ¿Por qué? Porque la persona ya no va a poder hacer sus mismas actividades ya sea de manera permanente o de manera transitoria, y eso le puede generar angustia, ¿sí? Los pacientes con depresión postinfarto tienen un mayor riesgo de nuevo infarto y hospitalización. Ojo, por eso es bien importante que ustedes
vayan checando este tipo de comportamientos en ustedes o en los demás o en gente cercana a ustedes, ¿sí? En comparación con los pacientes sin depresión. También las personas con este tipo de patrón presentan ansiedad, ¿sí? La ansiedad puede producir variadas respuestas fisiológicas y puede ser aguda y puede ser crónica, ¿no? Y se asocia con el grado de preocupación por el propio estado de salud con la presencia del patrón tipo A. ¿Cuáles son otras consecuencias? Los pacientes con mayores niveles de ansiedad y depresión muestran tasas de reincorporación laboral 3 o 4 veces inferiores a las que no padecen este tipo de patrón, fíjense. Entonces, ya hay mayor dificultad para poder volver a su trabajo. ¿Por qué? Porque imagínense, una persona que sufre un infarto y que aparte tiene depresión y ansiedad, es un poco más discapacitante, ¿no? En este caso, con respecto a su vida tanto física como personal y emocional, ¿no? Se incorporan tempranamente los sujetos con patrón tipo A, desgraciadamente. Puede suceder el episodio de infarto, que la persona ya se siente mejor y quiere volver, en este caso, otra vez al trabajo como si nada hubiera pasado, pero ya la persona, su salud ya está mermada, ojo. Entonces, también dentro de las consecuencias es la incapacidad de volver a asumir las tareas habituales y puede ocurrir que la persona se obligue en quererlas realizar de manera normal, como si no hubiera pasado nada, y esto puede retrasar la rehabilitación o la recuperación total de las personas que presentan este patrón de conducta. Los cambios observados en el área sexual parecen relacionarse más con factores psicológicos que con índices de gravedad de la misma enfermedad. Entre el 19 y el 15% de los pacientes presentan impotencia sexual secundaria tras el infarto, es decir, que la impotencia sexual no se presenta por algún problema físico, sino puede ser por una cuestión emocional o psicológica, ¿sí? Y entre el 40 y el 70% informan de una disminución de la frecuencia o calidad de la actividad sexual. Estos cambios en el comportamiento afectan especialmente a la vida social y de ocio, y es habitual observar conductas de retraimiento social. La persona se empieza a apartar, ¿sí? En esta área debe contemplarse la calidad del apoyo social percibido por la persona, ya que en algunos casos se agudizan conflictos afectivos y familiares, ¿no? Porque la persona, recuerden, puede estar en depresión y ansiedad y la persona quiere volver a su estado normal, ¿sí? Entonces, como su vida es el trabajo, pues obviamente los conflictos familiares se pueden agudizar porque la familia está viendo que ya tiene consecuencias el ritmo de vida que está llevando y los familiares le están insistiendo que se la lleven más tranquila y la persona sigue con la idea de querer tener un ritmo de vida igual o inclusive un poco más, pues obviamente eso va a generar roces, dificultades a nivel familiar y a nivel personal, ¿sí? Y también hay un mayor grado de preocupación por la enfermedad y expectativas pesimistas en su vida cotidiana, ¿no? Y esto es con respecto a el patrón de conducta de tipo A. Vamos a ver el patrón de conducta tipo C, ¿sí? En la actualidad, el 50% de la población padece algún trastorno crónico que requiere la atención, entendiéndolo como aquel trastorno orgánico funcional que obliga a una modificación en el estilo de vida de un individuo y que es probable persista por largo tiempo, ¿sí? 2. Estos trastornos varían desde lo relativamente benigno como una pérdida parcial de la audición hasta enfermedades graves como el cáncer o enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Aún más alarmante desde el punto de vista epidemiológico es que la mayoría de las personas desarrollará alguna incapacidad o enfermedad crónica que a la larga podrá ser la causa de su muerte. Y haciendo un poco de historia, ¿dónde surgió o cómo se pudo descubrir el patrón de conducta tipo C? Desde mediados de los años 60, Banson y colaboradores observaron en pacientes oncológicos, es decir, pacientes que tenían cáncer, algunos modelos de defensa psicológica en situaciones conflictivas o estresantes.
¿sí? Las personas con cáncer pulmonar de mama y uterino tenían una reducida capacidad introspectiva, es decir, ver qué es lo que está pasando con sus sentimientos, emociones y pensamientos, ¿sí? También presentaban comportamientos rígidos y convencionales y sobre todo una notable dificultad para manifestar sus propias emociones, es decir, estos pacientes tenían dificultades en expresar lo que sentían, ¿no? Y aparte los ocultaban, es decir, aquí no pasa nada, yo estoy bien. Sí, en 1980 Morris y Greer acuñan por primera vez el término conducta tipo C para definir un estilo de comportamiento que se caracteriza por suprimir u ocultar emociones ante situaciones estresantes. ¿Sí? Es decir, aquí no pasa nada. ¿Qué pasa a nivel general en nuestro cuerpo con respecto a este tipo de patrón? Hay una activación de nuestro cerebro de manera recurrente, duradera e intensa en respuesta otra vez al estrés. Pero esa respuesta al estrés se ve reflejada en el sistema inmunológico, ¿sí? Intensificando el riesgo de desarrollar infecciones oportunistas o incrementar procesos inflamatorios y que pueden favorecer la presencia de varias enfermedades como problemas del corazón, problemas del estómago, endocrinos, asma y cáncer, ¿no? Como lo acabamos de ver anteriormente, en el caso del patrón de conducta A, se va los problemas al corazón, pero en el patrón de conducta C hay un debilitamiento en el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué es el patrón de conducta C? Constituye un conjunto de actitudes y comportamientos relacionados funcionalmente que se concretan en un estilo de interacción paciente, pasivo, apacible, actitud poco asertiva, es decir, la persona no sabe decir que no, ¿sí? Puede ser conformista y de extrema cooperación y control de la expresión de las emociones negativas, en particular de las indicadoras de agresividad. Es decir, por así decirlo, entre comillas, se traga sus emociones y esa agresividad o lo que tenga que decir, aún a pesar de que la persona esté molesta o esté irritable, no lo dice. En cambio, en el patrón de conducta A, la persona sí lo externaliza. En el patrón de conducta C, la persona se lo guarda, lo internaliza. Las características más significativas del patrón de conducta tipo C se trata de una personalidad cooperadora, complaciente, conformista, perfeccionista y laboriosa, que evita el conflicto y busca la armonía, ¿sí? Defensiva, incapaz de expresar emociones negativas como el enfado o la ansiedad, y que utiliza de forma frecuente estrategias de afrontamiento tales como el desamparo, es decir, yo no lo puedo hacer y necesito la ayuda de los demás, ¿no? Y la inhibición, la negación, la represión emocional y la autoagresividad. Las variables psicológicas que en este caso complementan el patrón de conducta tipo C es el control o defensividad emocional. Se entiende por defensividad emocional el grado en el que una persona utiliza la razón y la lógica para evitar emociones, ¿sí? Usar razones lógicas que justifican o encubren tanto los errores propios como el de las demás personas, ¿no? Intenta defenderse del efecto frustrante y trata de autoconvencerse de que en el fondo no deseaba o no pudo con aquello que no ha conseguido, ¿no? Puede ser que la persona diga, bueno, no lo conseguí porque no quise, ahorita no estoy de ánimos para invertir tiempo, ¿no? Entonces son ese tipo de autojustificaciones que tienen las personas que presentan el patrón de conducta tipo C, ¿no? Está la represión emocional, que es el grado de la inhibición en la expresión de las emociones, ¿no? Es decir, se puede ver a nivel de comportamiento que no les gusta molestar a los demás, no implicar a otras personas en sus propios problemas, siempre lo hacen sin molestar a las demás personas y tratan mejor ellos de resolverlo, ¿no? Hay una actitud cooperativa para evitar conflictos. En vez de decir, ¿sabes qué? No lo quiero hacer, mejor la persona cede para evitar problemas.
mayor control sobre sus emociones, el enfado, la preocupación y tristeza principalmente no lo expresan, se lo quedan, ¿no? Y dicen que están bien. Y la necesidad de armonía es un indicativo de la inclinación de la persona a velar por el equilibrio en las relaciones interpersonales. Es decir, la persona siempre va a mediar, ¿no? Siempre va a querer darle la razón a todos, ¿no? Aunque sabemos que muy difícilmente una persona es poseedora de la verdad, pero ella trata de armonizar, ¿sí? De que estén las cosas equilibradas, y eso implica mucho esfuerzo y la inversión de mucha energía por parte de la persona, ¿no? Entonces, intenta agradar a los demás a costa de la misma persona, ver por la comodidad de otros que el propio, y mantener las relaciones estando siempre disponible y en disposición, ¿sí? Y también otra variable psicológica es la comprensión, ¿sí? Consiste en que las personas intentan entender y justificar a los demás, aunque estos actúen en contra de ellos y en contra de sus propios intereses de la persona, ¿sí? Tratar bien aunque se le ofenda, actitud de comprensión aún con las personas que tratan de hacerle daño o va en contra de sus intereses. Esos son los comportamientos que incluyen la comprensión en las personas que presentan un patrón de conducta tipo C. ¿Cuáles son las consecuencias psicosociales de este tipo de comportamiento? ¿Sí? El papel que ejercen las pérdidas afectivas o sociales, la interpretación que éste hace de esos recuerdos, influido por la situación de enfermedad. Es decir, las personas se deprimen aún más inclusive que las personas que presentan un tipo de conducta tipo A. El estigma social que provoca las enfermedades crónicas repercute negativamente sobre las relaciones sociales del individuo, favoreciendo el aislamiento, los problemas de comunicación y, en definitiva, repercutiendo en el apoyo emocional, económico o social. También hay una ansiedad reactiva aguda que es consecuencia del impacto psicológico que produce el diagnóstico en la persona. Sí, también puede presentar síntomas ansiosos como crisis con lágrimas, ansiedad difusa, dudas sobre la eficacia de los cuidados, sentimientos de pérdida de control, hipervigilancia, nerviosismo, agresividad pasajera. También síntomas depresivos como el retraimiento, agitación, sentimientos inadecuados de culpabilidad, pérdida de la autoestima, irritabilidad, llanto fácil, incluso hasta la ideación suicida. O también se puede combinar los síntomas ansiosos y depresivos. Entonces, ya aterrizando, ¿cuáles serían alternativas de atención para los patrones de conducta A y C? ¿Sí? Importante la intervención psicoeducativa, ¿sí? Son intervenciones muy adecuadas dentro de programas de prevención y educación para la salud, ¿sí? Es decir, a las personas se les tiene que educar, en este caso, para modificar ese estilo de vida, su estilo de comportamiento y su forma de pensar, pero también bien importante el también que se adhiera a la parte médica, ¿no? Porque todo va de la mano, ¿no? No todo es psicológico y no todo es médico. Todo tiene que ir aunado para que tenga una efectividad, ¿sí? Resultan muy útiles para mejorar el conocimiento médico, la adherencia a los tratamientos y a la adaptación funcional en la salud de la persona. Y la intervención psicológica, es decir, ¿cuál va a ser el propósito, en este caso, de la intervención psicológica en las personas que presentan un patrón de conducta tipo A y C? Mejorar el manejo de la sintomatología específica que esté presentando el paciente o la persona o el cliente, entrenar en la identificación y valoración de los posibles estresores en las personas, ¿no? ¿Sí? Si hay circunstancias, si hay personas en particular que están generando un estrés, ¿sí? Potenciar la adquisición de habilidades y estrategias de afrontamiento que faciliten la adaptación a esta nueva realidad que presentan las personas. Y tratar de mejorar el ajuste emocional, ¿sí? Tanto en la conducta A y C. ¿Sí? Favorecer la expresión y discusión de aspectos personales derivados de la situación de enfermedad, ¿no? Como el sufrimiento, los objetivos vitales cumplidos y por cumplir o la misma muerte, ¿no? Dependiendo de cada caso. Para cerrar, quiero
quiero compartirles este testimonio que a mí se me hizo bastante interesante también compartírselo. Lo encontré en Facebook y dice así, ¿no? Hoy cumplo ya 5 años en esta empresa. Desgraciadamente, desde hace 1 año y 6 meses me enfermé de cáncer y ya no estoy activo laborando. Nunca se desvivan por algún trabajo o empresa. A mí, desde el día que me enfermé, ya tenían quien supla mi puesto, quien supla mi ruta, quien supla mis clientes, pero para mi familia e hijas no hay quien supla ese puesto jamás. Entonces, por ese motivo de mi charla, ¿no? No hay que tomarse tan en serio, ni tampoco, y esto es bien importante lo que dice el testimonio, no desvivirse, es decir, tomar las cosas con responsabilidad, con apasionamiento, ¿no? Pero no desvivirse, no descuidar aquellos aspectos, aquellas áreas que también son importantes en nuestras vidas y que también nos alimentan como personas, ¿sí? Y pues bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran compartir al respecto. Muchísimas gracias, Miguel. Primeramente, gracias por tu participación. Y bueno, sí hay algunas preguntas. Está una que hace la licenciada Erika Pintos. ¿En qué edades puede surgir este tipo de conductas? Perdón, no escuché. ¿En qué edades puede surgir este tipo de conductas? Digamos que a partir de qué edad se puede como ver algunos signos y síntomas de este tipo de trastornos. Bueno, no hay un rango específico de edad. Por ejemplo, en el patrón de conducta A, esto también va a depender de 2 cosas, ¿no? Puede ser que sea una forma de ser de la persona, pero también se puede adquirir. Porque el patrón de conducta A, por lo general, ¿quién los podrían tener? Los directivos. ¿Por qué? Porque tienen que asumir ese estilo, ¿no? Entonces, puede ser que por ese mismo empuje que tiene esa persona lo puede presentar a muy temprana edad, ¿no? Pero obviamente todo esto va mermando la salud de la persona a más temprana edad, ¿no? Pero no es exclusivo de una edad determinada, ¿no? También en la cuestión del patrón de conducta tipo C, por ejemplo, el asma puede ser desde pequeños hasta adolescentes y adultos, ¿no? La cuestión del cáncer, pueden ser hasta niños, adolescentes, personas jóvenes y adultos, ¿no? No es sí, obviamente hay una predisposición y bien importante. Los estilos de vida y el estrés, eso a lo mejor va reduciendo la edad de aparición, ¿no? Mientras más jóvenes vamos a trabajar, pues vamos a estar más expuestos a este tipo de enfermedades, ¿no? Y más si son trabajos donde se exige mucho o donde hay mucho estrés y donde uno no tiene mucho control o mucho margen de poder acomodar el trabajo a nuestros tiempos, pues se puede acortar la edad. Okay, muchas gracias. Por aquí leo algo de que si se puede en niños. El patrón de conducta. ¿Cómo modificar los patrones de conducta en niños? Bueno, obviamente este patrón de conducta se ve más reflejado en adultos. ¿Por qué? Porque conforme vamos creciendo, las obligaciones y el estrés va aumentando, ¿no? Cuando estamos hablando de niños, estamos hablando ya de problemas de conducta que se puedan dirigir, ¿no? Hacia este tipo de patrón, pero tenemos que esperar que se desarrolle completamente la personalidad para ya poderle poner esa etiqueta o ese nombre, ¿no? Pero obviamente sí, recuerden que los niños son hasta cierto punto es un reflejo de los adultos, ¿sí? Entonces, si el niño empieza a presentar este tipo de características es porque muy probablemente los papás que están detrás de ese niño también lo están llevando
a que tenga ese estilo de vida, muy apresurado. Muy exigentes, ¿no? Muy exigentes. Entonces, por aprendizaje lo está imitando el niño. No es porque el niño sea así, sino que es toda una historia de aprendizaje y un repertorio de conductas que el niño va aprendiendo. Muy bien, muchas gracias. Pues creo que fue claro. No puse el nombre porque dice Itma y no se ve bien cuál es su nombre, pero bueno, Itma lo preguntó. Ya si quiere poner su nombre ahí. No sé si hay alguna otra pregunta. Chicas, chicos, si pueden abrir sus cámaras. Amazon. Itzen Mazón, ajá. Muchas gracias, Itzen. Qué amable. Pues ahí está la respuesta. Sí, y bueno, vuelvo a insistir, es muy importante que vayamos haciendo el checklist, ¿no?, de este tipo de comportamientos, porque hay repercusiones en nuestra salud y ahorita justamente en esta situación de pandemia tenemos que cuidarnos más, ¿no? Como bien se mencionaba en el testimonio, no hay quien supla ese puesto en nuestra familia, en nuestra pareja, ¿no? Tenemos que cuidarnos y tenemos que hacernos responsables de nuestro autocuidado, ¿no? Porque sí, las consecuencias sí son graves, ¿no? Se los digo con, a modo personal, ¿no? Entonces hay que bajarle 2, 3, 4, las rayitas que sean necesarias para, vuelvo a insistir, apasionarnos con lo que nos gusta, con nuestras actividades, pero no desvivirnos. Esto es bien importante. No, no hay dinero que pague la salud en nosotros, definitivamente. Sí, muy bien. Bueno, si alguien quiere comentar algo más. Bueno, sí me gustaría hacer una pequeña pregunta, psicólogo. Gracias, Beni. Buenas tardes. Buenas tardes. Aparezco como Beni, pero soy Benjamín. Nada más era la pregunta. Conozco un poquito la teoría de los caracteres de conducta, que es colérico, flemático, donde hay diferentes formas de la personalidad. Pero lo que hoy usted se abocó no fue tanto a eso, sino o hay alguna relación en cuanto a característica tipo A, tipo C. Patrón tipo A, el colérico, y patrón tipo C, el flemático, ¿no? Que, ojo, no son patrones de conductas puros. Podemos tener de todo un poco, hasta del A, del C y de todo un poco. Imagínense, si así clasificándolos tienen sus consecuencias, ahora combinándolos se vuelve toda una bomba de tiempo, ¿no? Pero sí se pueden ubicar y pueden estar muy relacionados. Aquí pues... Sí. ¿Cómo podrías repetir, Miguel, cómo los catalogas? El tipo A colérico y el tipo C. El tipo C, el flemático principalmente. Flemático. Sí. Entonces, sí va muy de la mano y que obviamente ya hablando de, desde la parte psicológica, se hace más amplio esta categoría y se le identifica con esta etiqueta como patrón tipo A o tipo C. ¿Sí? Pero sí. Pero digamos que las características de personalidad están dentro de un espectro normal. Y creo que ahorita lo que usted explicaba fue más bien como una especie de patología, ¿no? Ya un colérico ya exacerbado, controlador, manipulador, es una especie de violencia. Y el tipo C, que es, tal vez sea flemático, pero más bien es manipulable, o sea, se da eso a veces en la dicotomía de relaciones, pues que son dañinas, ¿no? Que son peligrosas, sobre todo ahorita en la pandemia con tanto encierro y que ha aumentado tanto la violencia, es diferente, o sea, no es tanto la personalidad, sino ya una patología que hay que cuidar, que no caigamos, ¿no? Que no sí, se pudiera dar lugar. Sí, más que hablar en sí de estigmatizar como una patología, son comportamientos disfuncionales, ¿no? Es algo que adquirimos, ¿no? Como vuelvo a insistir, a veces tenemos que tomar un rol, ¿no? Ya sea en ciertos contextos. El problema es cuando no nos despegamos de ese rol y lo queremos llevar a todos nuestros ámbitos de vida, ¿no? Es ahí cuando ya empiezan los problemas, ¿no?
Es decir, en un patrón tipo A, es decir, que es una persona exigente, que quiere todas las cosas en el momento, ok, eso te va a funcionar muy bien en el trabajo, pero ¿qué va a pasar si ese tipo de comportamiento te lo llevas a la casa? ¿No? Tu familia no son tus empleados, ¿no? Definitivamente. Entonces, es cuando empieza a haber esas dificultades y esos roces, ¿no? Y eso trastoca y pueden generar discapacidades, enfermedades que vienen relacionados. Vienen relacionados, no son la causa de la enfermedad, pero sí van a ir acompañando y van a facilitar que se presenten este tipo de enfermedades médicas. Muchas gracias. No, gracias. Gracias, Miguel. Pues hay que cuidarnos, ¿no? Todavía esta circunstancia de la pandemia exterior que estamos viviendo, pero la pandemia que viene con respecto a la salud mental, ese viene después. Entonces hay que estar preparados y hay que ser previsores de esta situación porque se vienen cosas todavía más fuertes. Pues muchas gracias a todas y a todos. Abril, bye, Elba. Sí.